Bien, entonces lo voy a desarmar para que vean cómo está. Vamos a ver el diagrama y también vamos a ver cómo está esto, ¿sí? El amperímetro, ¿ok? Bien, entonces, como les decía, por aquí tenemos, esto lo podemos sacar así. Y aquí tenemos el diodo que les comentaba, ¿sí? A uno de estos lo he cortado y le he unido con un diodo, ¿sí? Y por aquí tenemos las instalaciones, la entrada, el portafusibles. Les recomiendo que usen en esta parte, a cambio del portafusibles, una llave termomagnética de 10 o menos amperios, ¿sí? Luego de esta llave, otra llave, una llave diferencial, ¿sí? ¿Para qué me sirve una llave diferencial? Me sirve que cuando alguien toca uno de los cables, la llave diferencial va a abrir inmediatamente, ¿sí? Entonces, después de esto, una llave diferencial para que el tablero sea más seguro, ¿sí? Una llave diferencial es parecido a esto, ¿sí? Muy bien. La entrada tenemos aquí, viene por acá hacia esta llave, ¿sí? Que corta ambos polos. Luego pasa un polo hacia esta parte y el otro polo viene primero acá, ¿sí? Al medidor o al amperímetro, ¿sí? Y eso es solo así una vuelta. Viene solo una vuelta y llega acá, ¿sí? Acá van a ver. Ahí está, ¿eh? Ya. Entonces solo así, una vuelta. Llega acá, entonces acá ya tenemos los 220 voltios. Y aquí tenemos después del diodo, ¿sí? Ahí lo pueden ver. De acá pasa por acá y un polo se va al foco, ¿sí? El otro polo primero pasa por el pulsador, luego recién va al foco, ¿sí? Ahora, el pulsador con estas tomas están conectados en paralelo, ¿sí? Bien, ahora acá. Acá se debe usar un transformador así de pequeño. Si encuentran más pequeño que este, mucho mejor, ¿sí? Le sacan el bobinado secundario y se quedan solo con el primario, ¿sí? Ahora les explico por qué usar pequeño. Los grandes, ¿sí? En su bobinado primario tienen menos vueltas que uno pequeño, ¿sí? Entonces eso no nos sirve. Acá debemos tener muchas vueltas, ¿sí? Del orden de 2000 o más vueltas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la corriente que circula por acá induzca un voltaje para hacer funcionar al instrumento, ¿sí? Y cuanto más vueltas tiene esto, mayor voltaje va a inducir para el instrumento, ¿sí? Aquí la corriente casi no es indispensable, ¿sí? Porque este instrumento funciona con poquísima corriente, entonces eso casi no interesa, ¿ok? Acá tenemos un diodo que rectifica la corriente, ¿sí? Que viene de acá, que es alterna. Acá tenemos una resistencia para hacerlo de 2 escalas, ¿sí? Bien. Y con respecto, ¿sí? A los números de aquí, esto no está calibrado, ¿sí? Toda la escala lo he dividido en 5 partes
y yo lo uso, ¿sí? Haciendo comparaciones. Cuando tengo un artefacto, lo mido y lo anoto, ¿sí? En qué número llega. Si llega en mal estado, también lo anoto en qué número llega, y cuando ya lo arreglo, lo anoto en qué número marca, ¿sí? Así lo uso esto. Si ustedes pueden calibrarlo con otro instrumento, ¿sí? Comparando, sería mejor, ¿sí? Pero yo lo uso, ¿sí? Como les comenté, ¿ok? Y ahora, ¿de dónde podemos sacar esto? ¿Sí? Antes esto venía en las radios, ¿sí? Ahora los podemos encontrar fácilmente en los estabilizadores, ¿sí? Como el voltímetro. Acá tengo de ese estabilizador. Esto es un voltímetro, ¿sí? A esto, para colocarlo acá, debemos realizarle una modificación, ¿sí? Como esto está, ¿sí? Para un voltímetro y hasta más de 300 voltios, ¿sí? Este lleva una resistencia y un diodo, ¿sí? Esto se destapa así. Aquí tiene una resistencia y un diodo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es quitar la resistencia, ¿sí? Y conectar solo el diodo, ¿ok? Para conectarlo acá. Bien. Esto es cuando es un voltímetro. Por aquí también encontré esto. Lo encontré en la cachina de esta ciudad. Es un amperímetro, ¿sí? Esto sería, ¿sí? Excelente si es que estamos trabajando con corriente continua, ¿ok? Este es un amperímetro de hasta 3 amperios. Entonces, si fuera una corriente continua con la que estamos trabajando, esto conectaríamos directamente. Pero aquí estamos trabajando con corriente alterna y estamos midiendo el consumo de eso, ¿sí? Bien. Ahora, para usar esto en un tablero como este, también debemos hacerle una modificación, ¿sí? Como este es amperímetro, acá adentro lleva una resistencia en forma de alambre, ¿sí? Llamado shunt. Entonces debemos quitar eso. Quitamos eso, este instrumento se vuelve muy sensible, ¿sí? Muy sensible, igual que este. Este también, cuando quitamos la resistencia, este instrumento se vuelve muy sensible. Hay que tener cuidado de no estropearlo, ¿sí? Este también. Ahora lo voy a abrir para que vean la resistencia, ¿sí? Amperimétrica. Entonces, por aquí tenemos la resistencia, ¿sí? Más conocido como shunt o derivación, ¿sí? Esto está conectado entre estos dos bornes. Eso se hace para que este instrumento funcione como amperímetro, ¿sí? La letra A es símbolo de amperímetro, ¿sí? Ahora, para saber si este es de corriente continua, aquí donde están estos símbolos, indica todas las características del instrumento, ¿sí? También podemos ver que no tiene aquí adentro ningún diodo, ¿sí? Entonces este es para corriente continua. Ahora, para usarlo aquí, debemos quitar la resistencia, pero tengan cuidado que cuando quiten la resistencia, este instrumento se vuelve pero muy sensible, ¿sí? Tengan cuidado en eso. Hasta una simple pila lo puede estropear, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces lo voy a tapar. Entonces, como este instrumento es muy sensible, eso nos va a detectar el pequeño voltaje que se produce en esta bobina, ¿sí? ¿Por qué pequeño voltaje? Porque
por aquí solo tenemos una vuelta, ¿sí? Entonces eso va a inducir un pequeño voltaje aquí, el cual será detectado por este instrumento, ¿sí? Ese voltaje va a estar en proporción de la corriente que circula por aquí, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es usar el mismo principio que se usa en las pinzas amperimétricas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se usa esto. Entonces, la forma con que se mide con una pinza amperimétrica es así, ¿ve? Acá tenemos la entrada, la alimentación, y esto se coloca solo en uno de los cables, ¿sí? Así. ¿Ok? Solo así, ¿ve? Ya esto, así. Y vamos a medir el consumo de esto. ¿Sí? Es poquísimo. ¿Ok? Ahora vamos a conectar aquí otro taladro más potente que eso. Bien, entonces ya tenemos conectado, ¿sí? La pinza amperimétrica, ¿sí? Y ahora vamos a encender. ¿Vieron? Entonces el mismo principio que se usa aquí lo estamos aplicando aquí, ¿sí? Entonces por aquí, como ya lo vieron, ¿sí? Lo estamos haciendo pasar, ¿sí? Solo un polo, ¿sí? Y el núcleo del transformador, ¿sí? Es lo mismo que este núcleo, ¿sí? Este es un núcleo, ¿sí? Entonces, el núcleo de este transformador nos sirve, ¿sí? Lo mismo que esta pinza, ¿sí? Este también es un núcleo, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Bien, por aquí también encontré esta plancha, ¿sí? Las planchas en su interior llevan una resistencia fija, ¿sí? Vamos a ver el comportamiento de la corriente de una resistencia que es muy diferente al de los motores, ¿sí? Vamos a enchufar. En los motores, ¿sí? Cuando se arranca, la corriente sube, luego baja. En una resistencia no sucede lo mismo. Lo vamos a prender y vemos, ¿sí? La corriente que se mantiene en el mismo valor durante todo el tiempo que la resistencia se encuentra conectada, ¿sí? Lo vamos a apagar. Esto también. Bien, entonces este tablerito sirve bastante bien para un pequeño taller eléctrico, ¿sí? Ahora, si ustedes desean algo más completo, un poco más profesional, algo que puedan tener ahí en su mesa de trabajos, pueden incluirlo muchas otras cosas más, ¿sí? Por ejemplo, pueden incluir más de este tipo de resistencias de diferentes valores, ¿sí? También pueden incluir un cargador de celular. También podría ser, ¿sí? Un instrumento de mediciones, ¿sí? Y sin olvidarse, por supuesto, de una fuente de alimentación con diferentes voltajes, ¿sí? ¿Sí? Por lo menos desde 1 voltio hasta 15 voltios, ¿sí? Entonces, con esto hasta pueden cargar batería de automóviles, ¿sí? Y si es que arman uno de estos, traten de hacerlo con un transformador más o menos de este tamaño, ¿sí? Entonces, cuando busquen esto,
busquen los que tienen este perno, ¿sí? Porque es más fácil de desarmarlo, ¿sí? Los otros vienen soldados, ¿sí? Entonces, los que están soldados es muy difícil de desarmarlo. En cambio estos, ¿sí? Más fáciles. Y como les dije, esto ya les puede servir hasta para cargar baterías de automóviles, ¿sí? Esto no sé de qué es, ¿sí? Pero se presta muy bien para diferentes proyectos. Entonces ahora vamos a ver el diagrama. Bien, entonces aquí está el diagrama del tablero que les mostré, tal y como está, ¿sí? Por aquí tenemos la entrada de 220 voltios. En este caso, en Perú tenemos 220 voltios, ¿sí? Por aquí los fusibles. Y como les comenté también, aquí pueden usar una llave termomagnética. Luego, una llave diferencial, para que el tablero sea mucho más seguro. Por aquí tenemos los interruptores para cada polo, ¿sí? Aquí tenemos la toma de 220 voltios. Aquí la otra toma de 220 voltios, pero de corriente continua de media onda, porque hemos usado solo un diodo. Aquí está el foco en serie, su pulsador y las tomas para las diferentes pruebas. Aquí tenemos nuestro instrumento de medida, ¿sí? O el amperímetro. Este es el transformador. Este es el selector de escala. Por aquí está la resistencia de 100 kiloohmios. Por aquí un diodo rectificador, ¿sí? De muy baja intensidad. Y aquí el instrumento propiamente dicho, ¿sí? Entonces, como ven, es bastante sencillo y también es sencillo de armar, ¿sí? Si ustedes desean el diagrama, solo tienen que avisarme. ¿Ok? Muy bien, espero les sirva de algo y nos estamos viendo en la próxima.